Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este primer día del mes de marzo de 2015, segundo domingo del Adviento, y en el que comenzamos en la cadena COPE los minutos en los que cada 7 días resumimos y les contamos lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa del mundo y de aquí en España. Una nueva edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y con Ana Almazán y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, insatisfecha con el tratamiento de la asignatura de religión en la última reforma educativa. El secretario general recuerda que es de opción libre en un estado aconfesional. Con el lema Evangelizadores con la fuerza del Espíritu, hoy se celebra el Día de Hispanoamérica. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, destaca el trabajo de la Iglesia en la atención a los más necesitados y la aportación de la religión a la convivencia social. Semana de poca actividad en el Vaticano por los ejercicios espirituales de la Curia y del Papa Francisco, que declarará doctor de la Iglesia Universal a San Gregorio de Narek. Continúa la persecución de los cristianos y otras minorías religiosas en el norte de Siria e Irak por parte del Estado Islámico. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Esta semana se ha celebrado en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos han estudiado 3 documentos sobre la Iglesia y su servicio a los pobres, la distribución del clero en España y el nuevo plan pastoral. Además, han reflexionado sobre la síntesis de las respuestas a la consulta ante el próximo Sínodo de Obispos sobre la familia. De estos y de otros temas de la actualidad informó el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, en rueda de prensa. Nos lo cuenta con detalle Amparo Latre. Iglesia servidora de los pobres es uno de los documentos en los que ha trabajado la Comisión Permanente y que profundiza en la labor de la Iglesia con los colectivos más necesitados en el contexto de crisis. José María Gil es secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal. Es Iglesia servidora de los pobres, trata de la realidad social española en estos momentos y con una mirada especial al universo de la pobreza, de la desigualdad, de las antiguas y nuevas pobrezas que lastran nuestra sociedad. Y es una respuesta y una visión desde la Iglesia hacia esta realidad humana que a todos nos preocupa, sobre todo a aquellos que se ven afectados especialmente por la crisis económica. Al terminar la reunión de la Comisión de la Permanente, el portavoz de la Conferencia Episcopal se refirió a varios asuntos de actualidad. Quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias que deben saber que sus hijos están seguros en las parroquias y demás ámbitos eclesiales. Tanto en el Vaticano como en las diócesis españolas, la directriz está clara: con los abusos sexuales, tolerancia cero. Tolerancia cero. Y, por supuesto, cercanía, acompañamiento con quien es la persona que ha sufrido ese pecado, ese delito. Trabajar siempre por preservar en el ejercicio de los procesos la presunción de inocencia. Respecto a la asignatura de religión, reiteró la disconformidad de los obispos con la situación en la que esta materia queda en la LOMCE, por la disparidad de situaciones en las distintas comunidades, porque no se garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y porque en bachillerato tampoco se garantiza la oferta obligatoria de esta materia. Creo que el tratamiento es insuficiente, porque no desarrolla de manera completa lo que establece la Constitución española sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales religiosas. Hay comunidades autónomas pertenecientes a un mismo partido que tienen horarios distintos. Y hay comunidades autónomas como si fueran países distintos a la hora del tratamiento de la enseñanza religiosa en cuanto al horario. A lo largo de la semana, la Subcomisión de Familia y Vida informó a la Permanente sobre la preparación del próximo Sínodo Ordinario de la Familia, que se reunirá en el Vaticano el mes de octubre. A la defensa de la vida también se refirió José María Gil. Yo creo que no es una consideración simplemente religiosa. Es una consideración donde coincidimos con muchos hombres y mujeres que desde la dimensión de la ley natural, desde la gramática de la naturaleza que llamaba Benedicto XVI, consideramos que el derecho a la vida es un derecho fundamental en todas sus etapas. El convenio con la Fundación Endesa para la iluminación de templos y catedrales y la peregrinación de obispos a Ávila el próximo 24 de abril en el contexto del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa son otros de los asuntos que han centrado las sesiones de trabajo de la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Con el lema Evangelizadores con la fuerza del Espíritu,
En este primer día y primer domingo de marzo se celebra el Día de Hispanoamérica, con el fin de tener presentes a los misioneros que allí trabajan en la oración y en la comunión eclesial. Para mejorar esa cooperación con las iglesias hermanas, se creó la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OXA, con la que desde 1949 han trabajado más de 2.300 sacerdotes al servicio de la evangelización en América Latina. De esa tarea evangelizadora nos habla el sacerdote madrileño Julián Nicolás, que lleva 6 años trabajando en Argentina con la OXA. Y hay mucha necesidad de tipo espiritual y de tipo material, pero sobre todo de tipo moral. Fíjate que yo tengo una parroquia donde cada semana, un promedio, un joven muerto de violencia. Entonces, la tarea nuestra evangelizadora es una tarea de presencia, de catequesis, de liturgia, de misas, pero sobre todo es una presencia también de acompañar la ayuda de la moralidad, de los valores, que es tan necesario porque la sociedad necesita estas capillas que tenemos son como centros no solo de evangelización y de catequesis, sino como centro de humanización, podríamos decir, como se está llamando hoy en muchos lugares a estos centros que han hecho los padres Camilos, que lo han hecho en plan de acompañar el dolor, el duelo. Aquí es el dolor y el duelo de la sociedad, una sociedad huérfana, una sociedad que necesita gente que quiera ayudar en todo lo que sea positivo. También nos recuerda Julián Nicolás la necesidad de un relevo de que otros sacerdotes se incorporen a esa tarea evangelizadora. Necesitamos evangelizadores, aquí en España y en Europa, pero allí también mucho. Y animar a todos, porque todos, los bautizados, los sacerdotes, los seglares, las religiosas, todos tenemos que ser evangelizadores. Esa es la razón que nace de nuestro bautismo. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, intervino el lunes en el foro del diario La Razón, en el que destacó el papel de la Iglesia que lucha contra la indiferencia en una sociedad en la que el hombre está desdibujado, desesperanzado y desorientado. La presencia de la Iglesia católica en España lo que quiere hacer es, o ayudar a hacer, sociedades éticas, donde aquellos que lo están pasando peor puedan también pasarlo igual o parecido a los demás. El también vicepresidente de la Conferencia Episcopal destacó el trabajo de la Iglesia con los más afectados por la crisis y reivindicó el papel fundamental de la religión para la convivencia en nuestra sociedad. Por eso la religión es una cuestión fundamental para la convivencia, para una convivencia lograda. La religión requiere libertad para poder vivirse y practicarse. Como la religión requiere la libertad, así la libertad tiene necesidad de la religión. Y también dejó claro una vez más Carlos Osoro el valor innegociable de la vida humana. El drama más grande de nuestro tiempo es precisamente lo que usted ha apuntado, el aborto. Es el drama más grande de la humanidad. Para la vida no puede haber supuesto. El cardenal Martínez Xistac, arzobispo de Barcelona, ha hecho balance del trabajo de la Iglesia en la atención a los más necesitados. COPE Barcelona, Flavia Codinas. El 10,9% de la población española se encuentra en riesgo de exclusión social, una cifra que se ha multiplicado en los últimos años. Según el informe, además, afecta cada vez más a la población ocupada, es decir, a los trabajadores. Es por esto que el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Xistac, alerta. Actualmente nos enfrentamos a un modelo de pobreza diferente. Es una pobreza intensa, profunda y, lo peor de todo, cronificada. Es decir, quien acude a las instituciones religiosas para pedir ayuda ya no lo hace para una urgencia puntual, sino que necesita una asistencia continuada. Una situación límite que podría haber sido peor, dice Xistac, de no ser por la red familiar cercana. Recuerda que es gracias a los abuelos, primos y amigos más cercanos que muchas familias están logrando sobrepasar esta crisis. Es por eso que el arzobispo de Barcelona pide a los ciudadanos seguir siendo solidarios y a los partidos políticos que lleguen a un pacto de Estado que ponga fin a esta difícil realidad social. La diócesis de Cádiz-Ceuta está especialmente afectada por la crisis y la inmigración, y ello se refleja especialmente en el informe de Cáritas, cuyos detalles se han dado a conocer esta semana. COPE en Cádiz, José Manuel Galdámez. Informe demoledor de Cáritas. El 24% de la población en la provincia de Cádiz, unas 297.000 personas, se encuentra en riesgo de exclusión social. Se trata de una realidad que sufre más de 100.000 hogares gaditanos y que afecta con especial intensidad a 136.000 personas, 42.000 hogares que se encuentran en situación de exclusión severa. Así lo detalla Cáritas Diocesana en la presentación de los resultados del análisis de la realidad en la provincia de Cádiz y en la ciudad de Ceuta, acompañando en la acción que era
ha presentado en rueda de prensa esta semana y que recoge datos de 2009 a 2013. El obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Zornoza, ha puesto especial énfasis que aunque se hable de recuperación, desgraciadamente quienes están en riesgo de exclusión lo tendrán muy difícil para salir del pozo. Verdad, y Dios lo quiera, que empiece a pasar la crisis económica, pero también es verdad que no pasa para todos simultáneamente de la misma manera, sino que crece la economía desigualmente. Los que ya están en esa brecha de exclusión, pues desgraciadamente tienen una muy difícil recuperación. Cádiz se caracteriza porque solo 1 de cada 5 hogares se encuentran en situación de integración plena, es decir, no están afectados por ningún rasgo de exclusión social. Ayer se celebró el Día de Andalucía, ocasión que ha aprovechado el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, con las próximas elecciones en el horizonte, para reflexionar en una pastoral, entre otras cosas, sobre la responsabilidad de los políticos en la protección de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana. COPE Córdoba, Natividad Gavira. Con motivo de la celebración del aniversario del Estatuto de Autonomía, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha invitado al rezo en ese Día de Andalucía para que desaparezca la corrupción en la administración pública y en toda la sociedad, porque, en su opinión, es una vergüenza que algunos aprovechen su puesto de servicio para enriquecerse robando el dinero de todos cuando hay tantos pobres. El prelado cordobés pidió que se ore para que no prevalezca la mentira, el engaño, la trampa y el embuste y construyamos entre todos un mundo mejor, porque Andalucía tiene muchos recursos, sobre todo su gente abierta, alegre y acogedora. Monseñor Demetrio Fernández resaltó la grandeza que representa Andalucía para España y recordó que esta es la tierra de María Santísima. El obispo apeló en su carta a la Constitución, que consagra un Estado aconfesional donde ninguna religión es oficial, sino que se promueve y se favorece la religión de los ciudadanos. Sin embargo, reparó en la sorpresa que le produce que se favorezca todo lo que va contra Dios o contra la religión católica. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hay noticias que te preocupan. Vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáez de Santa María. Somos conscientes en España del riesgo de la yihad, de que en estos España dos el trabajo que se está europeos. haciendo tanto en el ámbito de interior, defensa como inteligencia es muy intenso en este sentido. Perdón, Jorge Fernández Díaz, ministro. Si tenemos una cobertura legal, que la tenemos, y tenemos la tecnología, ya podemos poner en Expósito, marcha. pregunta sobre tus preocupaciones en la mañana. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En la información internacional nos acercamos en primer lugar en Iglesia Noticia a la actualidad de estos días en el Vaticano. El Papa Francisco y la Curia han realizado esta semana unos ejercicios espirituales, por lo que se suspendió la audiencia general del miércoles. Al día siguiente, el jueves, se presentó en el Vaticano la actividad de la Fundación Centesimus Annus y sus premios para promover el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ampliar esta información con Angelín Esconde desde Roma. La Fundación Pontificia Centesimus Annus ha otorgado sus premios Economía y Sociedad, que reconocen la aplicación de la doctrina social de la Iglesia a las finanzas de una forma práctica. En esta segunda edición de los premios han resultado galardonados el especialista en finanzas y banca francés Pierre de Lausanne y dos jóvenes investigadores, el austríaco Alexander Stumbol y el uruguayo Arturo Belloc Montano. La cuantía económica es de 30.000 euros para el trabajo de Lausanne y 10.000 para cada uno de los jóvenes autores. Son trabajos premiados por su contribución a las finanzas cimentadas en unos principios éticos. Estos premios se enmarcan dentro de los esfuerzos de la Fundación Centesimus Annus por promover la doctrina social de la Iglesia y por cambiar el rostro de la economía y las finanzas para corregir los errores del pasado y potenciar la búsqueda del bien común. El Papa Francisco ha aprobado la declaración de San Gregorio de Narek, sacerdote y monje nacido en la antigua Armenia, actualmente Turquía, alrededor del año 950, como nuevo doctor de la Iglesia Universal. ¿Quién fue, Angelines? Es el primer doctor de la Iglesia declarado por el Papa Francisco. Gregorio de Narek fue un monje armenio del siglo X. Fue llamado el San Agustín de los armenios. Gran teólogo y uno de los más importantes poetas de la literatura armenia, fue un gran devoto de la Virgen, quien según la tradición se le habría aparecido. Entre sus composiciones destacan el discurso panegírico a la Virgen María y Del fondo del corazón, coloquio con la Madre de Dios. Vivió en unos años en los que la Iglesia armenia experimentó un auténtico renacimiento cultural al que contribuyó Gregorio de Narek. Muchas de sus oraciones se repiten en las ceremonias de la Iglesia armenia, que ya lo había nombrado doctor. Fue un apasionado de la música, la astronomía, la geometría y las matemáticas.
También destacan sus comentarios sobre el Cantar de los Cantares y una colección de 95 oraciones en forma poética llamada Narek por el monasterio en el que vivió. Con su designación ya hay 36 doctores de la Iglesia. Pablo VI nombró 2, Juan Pablo II 1 y Benedicto XVI 2. La última ceremonia de proclamación de doctores de la Iglesia fue en octubre de 2012, cuando Benedicto XVI otorgó este título a San Juan de Ávila y a Santa Hildegarda de Bingen. El Papa Francisco supera ya los 19 millones de seguidores en Twitter en la cuenta @pontifex en 9 lenguas que abrió Benedicto XVI en diciembre de 2012. Una página que ahora mismo siguen esos 19 millones de personas, de las que 8 millones lo son en lengua española, 5 millones y medio en inglés y 2 millones y medio en italiano. Recordamos también las importantes declaraciones del patriarca greco-católico de Ucrania con una invitación directa al Papa para que visite aquel país en conflicto. El pasado lunes, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania habló en Roma de la situación en el país. Sviatoslav Shevchuk hizo una enérgica denuncia calificando el conflicto con Rusia como una invasión. Quiso dejar claro en el Vaticano que en Ucrania no hay una guerra civil, sino una guerra impuesta desde fuera de las fronteras ucranianas. Así lo explicó en una rueda de prensa convocada después de la visita al Límina de los obispos ucranianos, tanto los ortodoxos como los latinos. Hace unos días se reunieron con el Papa Francisco, que les dijo que esperaba que se cumpliera la reciente tregua y les recordó que son ciudadanos de pleno derecho que pueden opinar. Sviatoslav Shevchuk dijo que este encuentro con el Papa les dio el consuelo y el valor necesario para seguir adelante con su misión en medio de la guerra. Los obispos de Ucrania aprovecharon la ocasión para pedir al Papa Francisco que visite el país. El conflicto se ha cobrado hasta ahora la vida de 6.000 personas y hay más de 12.000 heridos. Según las estimaciones de la ONU, también hay más de 1 millón de refugiados. Gracias, Angelines. Completamos la información en Iglesia Noticia con el comentario en este momento de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Estamos hartos de un sistema político y económico que produce pobres y luego se los pasa a la Iglesia para que los mantenga. Si esto no es hablar claro, venga Dios y lo vea. Cuando dijo esto, al cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, ni por lo más remoto se le pasaba por la cabeza que un día no lejano sería el sucesor de Pedro al frente de la Iglesia. Ahora es el Papa Francisco, y antes de irse una semana de ejercicios espirituales fuera del lugar de residencia habitual, según la costumbre de los jesuitas, dijo Urbi et Orbi, no solo a sus fieles de Buenos Aires, que utilizar a Dios para maquillar la injusticia es un pecado gravísimo, que es hipócrita y farisaico hacer una donación a la Iglesia para tratar de limpiarse la conciencia de haber pagado en negro unos salarios. Si esto no sigue siendo hablar claro, venga Dios y lo vea. No se ha mordido la lengua. El Papa de la Revolución de la Ternura y de la Misericordia ha dicho que es un pecado gravísimo. Ahora que parece estar rabiosamente de moda lo social, lo está cíclicamente según soplan los vientos, no está de más recordar a los olvidadizos, desinformados y desavisados de conveniencia que la Iglesia Católica lleva siglos dando lecciones, y no solo teóricas, sino prácticas, de justicia social, de atención al bien común, de preocupación por lo de todos. Iglesia servidora de los pobres se titula el nuevo documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social que nuestros obispos preparan cuidadosa y oportunísimamente y al que habrá que estar muy atentos. El Papa pide para los pecadores de iniquidades sociales una conversión que no sea ni superficial ni transitoria, ni acomodaticia ni hipócrita. Obras son amores. El cardenal Herrera Oria, que conocía muy bien a los católicos españoles, solo le ponía un pero grave a la reciedumbre de nuestra fe, nuestra falta de compromiso social. ¿Qué diría hoy? Que pasen un buen día. Gracias, Miguel Ángel. Cada día de esta semana estamos pendientes del secuestro de centenares de cristianos en el norte de Irak y de Siria, en la creciente persecución por parte del Estado Islámico. Última hora con el corresponsal de COPE, Miquel Ayestarán. El terror del grupo yihadista Estado Islámico acelera el éxodo cristiano de Irak y Siria, los dos países en los que se ha levantado el autoproclamado califato. El secuestro de al menos 220 asirios al noreste de Hasaka es el último capítulo de una persecución que se ha disparado desde el inicio del levantamiento contra el régimen de Bashar al-Assad en el lado sirio. Se calcula que un 10% de los 22 millones de sirios son cristianos y que 1 de cada 3 se ha visto obligado a desplazarse dentro del país o buscar refugio en el exterior. En el caso iraquí, los problemas comenzaron tras la caída de Saddam Hussein y apenas quedan 400.000 del más de 1,5 millones de fieles que había hasta 2003. El padre Artemio Vítores lleva más de 4 décadas en la región y vive en primera persona este éxodo. Todo tiene que ser musulmanizado.
¿Qué quiere decir? Que los demás no existen. Los demás no pueden, y menos si son cristianos, por ejemplo, en este caso. El miedo y la desprotección están vaciando de fieles la cuna del cristianismo. El Kurdistán iraquí suele ser la primera parada en este éxodo que casi siempre termina en Europa, Estados Unidos y Canadá. El martes estuvo en Madrid denunciando este genocidio del que nadie quiere hablar y ninguna instancia internacional se ocupa la exministra iraquí Pascal Barda. En su opinión, el Estado Islámico solo quiere aniquilar la presencia cristiana y toda minoría social y religiosa que se oponga a sus principios, cuando la comunidad cristiana en Irak se remonta al siglo I, mucho antes de la llegada del Islam. Todo lo que está fuera del Estado Islámico, de lo que ellos dictan, es impuro. Para ellos, los cristianos son apóstatas, ya que desde el siglo VII no obedecen a la llamada a islamizarse. Todo esto justifica cualquier medio para exterminarlos por la fuerza. Para el Estado Islámico hay que liquidar y exterminar a los cristianos. Por eso nosotros pedimos ayuda internacional para que nos ayudéis, porque solos no podemos. La conciencia chrétienne et des gens de bonne volonté de l'extérieur, parce que c'est un mouvement vraiment international, il faut encore une fois une aide internationale. En la mañana de COPE estuvo Mirel Alfará, que vino a estudiar a Barcelona, pero no puede regresar a Damasco. Por Skype reza el rosario con sus amigos que le cuentan cómo está la situación. Pero la gente ahora no quiere esconderse, ellos quieren seguir yendo a la iglesia, pero de verdad siguen yendo a la iglesia y sabiendo que pueden morir o que les puede pasar, pero no van a renunciar a esto. Y creo, para mí, es algo que te da el Espíritu Santo, esta fuerza de poder decir no, yo no renuncio, porque además sabemos que nos lo dijo Jesús antes, que os van a perseguir por mi nombre, ¿no? Entonces, cuando cogemos esta fe, sabemos exactamente qué te puede pasar. Yo cada vez que voy a misa no puedo, no llorar cada vez que tomo la comunión, porque sé que mi gente, ellos arriesgan la vida para hacerlo y yo puedo ir a cualquier momento, digamos, a misa. Los obispos de México han pedido al gobierno y a los políticos acciones urgentes y decisivas contra la corrupción porque pone en riesgo la convivencia pacífica en aquel país. Está, por otro lado, el incidente surgido a raíz de un correo en el que el Papa Francisco manifestaba su temor por una posible mexicanización de Argentina. Corresponsal de COPE en México, María Berza. Hola, buenos días. La diplomacia mexicana no recordaba haber tenido que pedir nunca aclaraciones al Vaticano por comentarios del Papa, pero eso es justo lo que ocurrió esta semana después de que el Sumo Pontífice, en una carta privada a una organización argentina, dijera que había que evitar la mexicanización de este país. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos, decía el escrito, y la cosa es de terror. México, lógicamente, saltó como si le hubieran acuchillado y pidió una nota aclaratoria a la Santa Sede que ésta emitió muy rápidamente, para dejar claro primero que se trataba de un documento privado y después que el Papa Francisco no quería ofender ni a los mexicanos ni a su gobierno, ni tampoco poner en entredicho la lucha contra el crimen organizado. El resultado fue satisfactorio, según dijo el ministro de Exteriores, José Antonio Meade, en una entrevista con Televisa. Era la reacción correcta, que se manejó de la forma además adecuada y que se cerró de una forma muy satisfactoria en beneficio de una relación que para nosotros es estructural e importante. Pese a todo, el jefe de la diplomacia se reunió después con el nuncio apostólico y ambas partes consideran ya el tema completamente zanjado. El superior general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Jesús Etayo, ha recibido el Premio Ciudadano Europeo que concede el Parlamento a esta institución por su trabajo con los afectados por el ébola. Mientras tanto, la reliquia del bastón de Santa Teresa, que está recorriendo iglesias y conventos con devoción a la santa abulense, ha estado estos días en Tierra Santa. Corresponsal Daniel Blumenthal. Aferrados a la idea de mostrar la vida y obra de las carmelitas descalzas en toda su magnitud y diversidad, y para celebrar medio milenio desde el nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el equipo de Camino de Luz concluyó esta semana un peregrinaje por Tierra Santa, luego de recorrer numerosos países en los 5 continentes. Celebrando la vida y obra de Santa Teresa, la monja inquieta y andariega, como es popularmente conocida,
El equipo de Camino de Luz partió de Ávila en octubre pasado con la reliquia del bastón de Teresa de Ávila, que acompañó a la santa en su periplo por España y la guió en la fundación de innumerables conventos. Así, Camino de Luz busca simbolizar el espíritu que la llevó a marchar en búsqueda de los valores culturales más elevados. En su paso por aquí, los peregrinos visitaron comunidades carmelitas y los sitios santos en Belén, Jerusalén y Nazaret, además del monasterio de Stella Maris en el Monte Carmel, junto a la ciudad israelí de Haifa. Y completamos la información internacional con el comentario de nuestra colaboradora Paloma Gómez Borrero. Después del deshielo entre Cuba y Estados Unidos, ahora se espera que Papa Francisco haga otros 2 milagros: la distensión entre Washington y Teherán, y en Venezuela que se ponga fin a la brutal represión, a la violencia, y se logre el diálogo entre el gobierno y la oposición. El camino es arduo y seguramente largo. En el caso de Irán, Papa Francisco ha recibido en audiencia a la vicepresidenta de los Asuntos para la Mujer y para la Familia, Sankiren Molaverdi, y la ha invitado a que participe con una delegación de mujeres en el Encuentro Mundial de las Familias en septiembre en Filadelfia. Sería la ocasión de intercambiar ideas e iniciativas que obtengan el apoyo de la opinión pública internacional y ofrezcan una solución positiva. En relación con Venezuela, Papa Francisco está muy bien informado y de primera mano sobre la gravísima situación social, política y económica en esta querida nación. Tanto el episcopado como representantes del mundo empresarial y político han solicitado la intervención del Santo Padre, convencidos de que una palabra del Papa ayudaría y favorecería la distensión y el diálogo. El arzobispo emérito Ovidio Pérez Morales, una de las voces más escuchadas por los católicos venezolanos, así como el cardenal de Caracas, Monseñor Urosa, han manifestado la esperanza de conseguir la mediación de Papa Francisco. La Santa Sede mueve los hilos con discreción y prudencia, con esa política de los pequeños pasos que tienen como objetivo el bien común, la defensa de los derechos humanos, la justicia, la auténtica libertad y la democracia, lograr la reconciliación y la paz que ansía la mayoría del pueblo venezolano. Para ellos, Papa Francisco representa la gran esperanza. Las jornadas de la Subcomisión Episcopal de Catequesis han girado este año en torno al papel de los catequistas en la iniciación cristiana. Juan Luis Martín Barrios es el responsable de esta subcomisión. Catequistas que estarán al servicio de la iniciación cristiana. ¿Qué proceso hay que hacer en ello? ¿Qué sentido tiene la palabra de Dios? ¿Dónde está la pregunta vocacional? ¿Qué quiere Dios de mí? Y a la vez, en ese proceso de conocer, celebrar, vivir y orar, ¿cuál es el itinerario espiritual que un niño o un adolescente debe ser ayudado y acompañado para gozar del encuentro con Jesús? La diócesis de Ávila ha puesto en marcha una campaña para que personas de todo el mundo puedan felicitar a Santa Teresa por su 500 cumpleaños, que se celebra el 28 de marzo, con fotografías y selfies enviadas a través de las redes sociales. Con esta campaña se pretende que todos los devotos de Santa Teresa se hagan presentes de alguna manera en Ávila y puedan mostrar su cercanía con la santa en esta importante efeméride. La víspera del 500 aniversario del nacimiento de la Santa, el 27 de marzo por la tarde, la diócesis, con la colaboración de los voluntarios del centenario, realizará en el centro de Ávila un collage con estas fotografías, formando con ellas la frase «Felicidades, Teresa». El obispo de Teruel, Carlos Escribano, ha sido nombrado por la Permanente como nuevo conciliario nacional de Manos Unidas, donde sucede a Juan José Omella. Además, el laico Ricardo Loy ha sido nombrado nuevo secretario general de Manos Unidas. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 1 de marzo. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad de España y el mundo, después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.